Vamos a hablar de los cinetoplástidos en el contexto de la asignatura de Infecciosas 2 de la Universidad del Valle. Hoy vamos a tocar específicamente el tema de los tripanosomas, dejando para la próxima sesión el de leishmaniasis. Estos organismos, antes conocidos como flagelados, hacen parte del filium Eugenizoa. El orden es el cinetoplástide, debido a una estructura que ahorita conoceremos. Eh, su, su familia es la Trypanosomatidae, y los géneros es el Trypanosoma y la Leishmanina, ¿sí? Estos específicamente como tal tienen una estructura que incluso a veces puede llegarse a ver más grande que el núcleo en la microscopía, y es el cinetoplástido. El cinetoplástido antes se pensaba que era una estructura que su función era darle energía directamente al flagelo, es decir, que funcionaba como una mitocondria, y en parte sí, ya que es un conglomerado de ADN que está plegado en sí por una enzima que se llama la topoisomerasa, que lo plega en minicírculos y en maxicírculos. Esos maxicírculos son estructuras genéticas de alrededor de 50 60 pares de bases, depende si estamos hablando de leishmaniasis, de leishmanina o de trypanosoma, que básicamente están encargadas de codificar ADN mitocondrial, que le van a dar entonces esa información a esas mitocondrias para que produzcan la energía que el flagelo necesita. Mientras en los minicírculos, que son mucho más grandes, los minicírculos que son más pequeños, en un conjunto de 100 a 2500 pares de bases, lo que van a hacer es que van a ser encargados de codificar ARN pequeños, y no se sabe muy bien para qué sirven en la leishmaniasis ni en el trypanosoma como tal. Esta familia de la Trypanosomatidae es bastante curiosa a nivel de su morfología, ya que los vamos a clasificar dependiendo de dónde esté saliendo su flagelo y dónde esté ubicada esta estructura. Uy, qué pena, lo eliminé ahí. Bueno, vamos a volverlo a dibujar porque se borró esta estructura que está ubicada ahí, que si lo ven, ahí está el cinetoplástido bastante grande y está debajo del flagelo, pues, o adyacente a él, para darle la energía que necesita o ayudarlo a la producción de esa energía, y a esa estructura se le va a llamar la bolsa flagelar. Entonces, dependiendo de esas dos cosas, vamos a clasificarlo. Cuando el flagelo está hacia anterior y la bolsa flagelar también lo está, vamos a conocerlo como un promastigote, ¿sí? Mastigote significa, bueno, es un prefijo que alude al látigo, claro, porque el flagelo tiene esa forma de látigo, ¿no? Si la bolsa flagelar y el flagelo está saliendo hacia el tercio medio de lo que es el organismo, lo vamos a conocer como un epimastigote, ¿sí? Y si sale hacia el tercio posterior, lo vamos a conocer como un como un tripomastigote, ¿sí? Una característica que tiene el epimastigote y el tripomastigote es que el flagelo está adherido hacia una membrana ondulada, y él solo como que termina protruyendo hacia la parte anterior. ¿Listo? Por último tenemos el amastigote, que es un flagelo pequeño. Es muy común cuando ya el microorganismo está intracelular, y lo pueden ver en microscopía electrónica. Aquí hay como una interpretación de cómo sería. Para estudiar a los tripanosomas, me propuse, bueno, la, la ciencia se proponía dividirlos en dos grupos, y es los que transmiten por la saliva del insecto, que son los salivaria, y los que transmiten por las heces del insecto, que son los estercularia. Hay que acordarnos de unas generalidades, y es que el tripanosoma, pues obviamente hace parte del orden Citenatoplástido y requiere de dos hospederos. Por ejemplo, en el caso de algunos invertebrados como los peces, el vector sería la sanguijuela, que es uno de los hospederos, y los peces serían el segundo, ¿sí? Él se va a encontrar en la sangre de los vertebrados, y específicamente en el tubo digestivo de los invertebrados en forma de epimastigote. Ya lo veremos más a fondo. Entonces, si lo notan, hablé de un animal. Y de hecho, los que más los estudian son los veterinarios. Hay como un dato curioso por si alguna vez quieren hacer un trabajo relacionado a ellos. Primero que les quiero hablar, yo sé que no está arriba, es el Trypanosoma brucei. Si bien es cierto que este no infecta a los seres humanos, es bastante curioso, ya que están 36 países africanos y se vio que infectaba a las vacas, ¿sí? Cuando pues empezaron todos los procesos de colonización, los europeos decidieron traer esas vacas a África, y ellas empezaron a morir por una enfermedad que se llamaba nagana, ¿sí?
Esa enfermedad nagana pues se debía al Trypanosoma brucei, que en real no infecta a los seres humanos y tampoco infectaba a las vacas endémicas de África, ya que ellos desarrollaron un sistema de lisis hacia esos tripanosomas después de cierto tiempo. Eso ahorita lo veremos. Y ese Trypanosoma brucei no puede infectar a los seres humanos, ya que no codifica unas proteínas de superficie capaces de combatir contra el sistema del complemento. Me estoy adelantando un poco, les di spoiler, ya les explicaré eso a más detalle, ¿sí? También es transmitido por la mosca tsetse, sin embargo, la relacionamos a la enfermedad del sueño. Y ahí específicamente es por un subgénero del tripanosoma, que es el Trypanosoma gambiense, ¿sí? Este es característico de África Occidental y Central y va a producir pues todas esas manifestaciones de letargia, luego de pérdida del equilibrio, ya de sueño y luego muerte. Por último tenemos al Trypanosoma rhodiense. Ese es bastante curioso, ese produce meningoencefalitis aguda y está en el este de África. ¿Okay? Los tripanosomas van a afectar distintas partes del cuerpo. En orden de prioridad tenemos a la piel. Bueno, no en orden de prioridad, en orden de acontecimientos. Tenemos a la piel, luego a la sangre y los ganglios linfáticos y por último el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo. Ellos se replican por fisión binaria. Regularmente son extracelulares ya cuando están en el cuerpo del invertebrado, del vertebrado. Perdón, cuando están en el cuerpo, sí, del invertebrado, del mamífero como tal. Y su replicación es por fisión binaria y pueden, después de varios meses, atravesar la barrera hematoencefálica. Ellos pueden en general atravesar la barrera hematoencefálica, tienen esa característica. La propagación de la enfermedad depende de la especie. Sin embargo, hay una cosa muy característica y es que tanto el Trypanosoma brucei como el gambiensis y el rhodesiense son el mismo tripanosoma como tal. La única diferencia es la expresión génica de cada uno, ¿sí? Y se los voy a explicar con este cuadro que está por acá. Bueno, vamos a ver el ciclo de vida del Trypanosoma africanus y ahí ya les explico lo de la expresión génica y que son el mismo tripanosoma como tal. Lo primero es que llega la mosca tsetse. La mosca tsetse en sus glándulas salivares tiene tripomastigotes metacíclicos. ¿Qué significa esos metacíclicos? Que tienen esos antígenos, esas proteínas de superficie, proteínas de superficie que le van a permitir contrarrestar unas vías del complemento específica y además tiene unas proteínas del choque térmico que le permiten sobrevivir encima o superior a 37 grados centígrados. Eso penetra en la piel, luego pasa al tejido linfático, luego al torrente sanguíneo y ya tenemos a tripanosomas africanos con su tripomastigote sanguíneo en el cuerpo del paciente. ¿Sí? Luego llega una mosca tsetse, ¿sí?, del género Glossina, que lo pica y cuando lo pica la mosca tsetse ya ese tripomastigote sanguíneo creo que metacíclico también, porque él ya lo tiene en la piel, pasa al tubo digestivo de la mosca y pasa un tripomastigote procíclico, hace fisión venaria, es una reproducción asexual, sale del intestino y cuando lo hace se convierte en un epimastigote. Sigue la mosca, ojo. Luego se sigue multiplicando por fisión binaria, luego va a madurar y va a migrar a las glándulas salivales y se convierte en un tripomastigote metacíclico para repetir el ciclo. Este ciclo dura 3 semanas, más o menos. Para que él llegue a tripomastigote metacíclico dura unas 3 semanas. Y lo interesante es que el Trypanosoma gambiensis puede adquirirse congénitamente si la madre se infecta durante el embarazo. Lo cagada ahorita de los tripanosomas, cuando veamos el Trypanosoma cruzi, es que, por ejemplo, a diferencia del toxoplasma, si la madre, digamos, tiene una infección controlada, por así decirlo, no está manifestada, es sintomático, puede reactivarse y pasar al feto por vía transplacentaria. Eso es una característica curiosa, ¿sí? Resulta que este tripanosoma, que es el mismo, va a llamarse rhodensis, gambiensis o brucei, dependiendo de los antígenos de superficie que exprese, ¿sí?, que son compuestos de 1000 genes que se organizan en tripletas. Resulta que cada generación va a cambiar de tripletas, entonces no es algo predecible, ¿sí? Eso puede ir de una probabilidad de 1000 a la 3.
Eh, Ese constante recambio generacional de la producción de antígenos, es decir, digamos que cuando se produce el siguiente tripomastigote y así específicamente, que va cambiando los antígenos de superficie, pues van a estimular la producción de la activación de los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, que van a atacar esa variante como tal, pero ¡pum! Ya no existe y aparece una siguiente variante, entonces va a haber una activación policlonal, ¿sí? Entonces por eso el paciente puede llegar a tener una gran cantidad de inmunoglobulinas. ¿Listo? Por último, se nos olvidó hablar, bueno, a mí se me está pasando casi, hablar del Trypanosoma rangeli. Este va a tener un antígeno similar al Trypanosoma cruzi, entonces por eso va a producir una serología cruzada. Regularmente ese no produce enfermedad. ¿Listo? Creo que ya habíamos tocado todos los salivares, entonces vamos al estercolaria. El estercolaria es muy similar. Ah, otra cosa. Sí, se me está olvidando algo. El Trypanosoma rangeli también es transmitida por el pito. Sí, por el pito. El Trypanosoma cruzi también es transmitido por el pito. Ahí está dibujadito. Y solo está en las Américas, al igual que el rangeli. ¿Sí? Es la famosa tripanosomiasis americana y puede producir la enfermedad de Chagas. Ojo, no todos los pacientes que tengan tripanosomiasis van a tener enfermedad de Chagas. ¿Sí? Eh, el pito es también hace parte del Ronus prolixius y él va a tener unos hijos que se les denomina ninfas, que son muchísimo más chupadoras que el papá, es decir, se alimentan más que los padres. ¿Sí? Este Trypanosoma cruzi puede llegar a infectar células como los macrófagos, los monocitos, las células del sistema nervioso periférico, los fibroblastos y las células musculares cardíacas. ¿Sí? O las células musculares lisas. Ahorita vemos una de las manifestaciones que él tiene en el intestino. Su forma regularmente cuando está en el intestino del pito es epimastigote. Cuando ya está en un estado metacíclico infectivo, ojo, creo que no se los especifique, pero se los vuelvo a decir. Cuando se refieren entonces a metacíclico, es que tienen ya estos antígenos de superficie o tienen estas proteínas que le permiten sobrevivir al complemento y además pues tienen proteínas del choque térmico. ¿Sí? Entonces, tripomastigote cuando está en ese estado infectivo y cuando está en sangre. Característico es que se va a ver en los eritrocitos, bueno, en las células, qué pena, porque él infecta todo, menos a los glóbulos rojos, ¿no? Todos los tripanosomas infectan un montón de células, menos a los glóbulos rojos. Eso es algo que se me olvidó decirles. Y lo van a ver en forma de C, ¿sí? Eh, Ellos pueden pasar por transfusión sanguínea. De hecho, él puede llegar a ser un problema de reporte sanitario. Ustedes lo tienen que reportar si hay un caso de Trypanosoma cruzi. Ellos también pueden llegar a generar un problema en trasplante de órganos, es decir, un riesgo de infección por trasplante de órganos. Puede haber un tripomastigote, un epimastigote, mayoritariamente un amastigote cuando está dentro de las células. Por ejemplo, cuando está dentro de los macrófagos y se hace un trasplante no sé, de un órgano en específico, puede también transmitirse por vía oral, por vía congénita o por accidentes de laboratorio. ¿El pito qué hace? El pito chupa la sangre y mientras la está chupando va excretando su materia fecal, ¿sí? Y esto puede entrar por la misma herida que el pito genera, que el chagoma, así se le llama. El chagoma es como la herida y ahí pues se puede diseminar el tipo mastigote metacíclico. ¿Qué más les puedo decir? Su reservorio da mucho más en animales selváticos que son en su mayoría asintomáticos, no tienen enfermedad. Ya el problema es cuando, por ejemplo, cuando ya el animal entra en contacto con las personas. ¿Y por qué? Porque ya digamos, un pito podría picarle a ese animal que es asintomático y ya picarle a la persona y ahí ya hay un problema. El Ratus norbergicus es extraordinariamente resistente y el gato no le pasa nada, también es asintomático. Hay un estudio muy interesante y es que habla que los perros de raza se mueren más por enfermedad de Chagas, mientras que a los perros que no son de raza pura no les pasa nada, ¿sí?
Quiero acordar que el Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas es la principal causa de enfermedad cardíaca en Latinoamérica. En Colombia no, en Colombia es la hipertensión arterial. Sí. Eh, Aquí ya les expliqué eso. Vamos a ver entonces el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Entonces el pito pica, como les estaba explicando. Él excreta su materia fecal y él llega, entonces esa materia fecal, ahí está el parásito, el Trypanosoma cruzi, en forma de tripomastigote metacíclico, que pasa por el chagoma, o sea, por la herida que dejó, o puede entrar por mucosas, por la boca, ¿sí? Entonces él tiene esas proteínas del choque térmico que puedo contagiar mucosas o en lo que les explicaba en la herida, pasa a la sangre y luego llega a las células nucleadas, ojo, nunca las anucleadas como les está explicando, no a los glóbulos rojos, como a los monocitos, a los macrófagos, al músculo cardíaco, donde él tiene un tropismo específicamente, ¿sí? Ya ahorita se los voy a explicar, creo que está por acá. Y si no, pues se los debo y ahorita se los explico, creo que aquí está. Entonces él está en forma de mastigote, luego empieza otra vez la reproducción asexual, sale de esa célula en la que esté en forma de tripomastigote y puede llegar a irse a la sangre de nuevo, donde el pito lo pica y entra al sistema digestivo del pito en forma de tripomastigote, luego en forma de epimastigote cuando ya está en el intestino digestivo como tal. O sea, él entra al pito como tripomastigote y ya cuando sale en el intestino del sistema digestivo está en epimastigote. Pasan 3 meses para que se desarrolle a un tripomastigote metacíclico y ya pueda volver a infectar. La sintomatología es la roncha, es el chagoma, es muy raro. Suele ocurrir de 2 a 3 semanas posterior al piquete, ¿sí? El 90% de las personas son asintomáticos y el 10% tienen síntomas. Sin embargo, pues al cabo de un tiempo esos síntomas se desaparecen y se integran y se vuelven parte del 90%. Sin embargo, de ese 10%, el 1% ya tiene sintomatologías severas, regularmente por infecciones, ¿sí? Donde van a tener hepato o esplenomegalia, miocarditis, meningoencefalitis y mixedema agudo. Esa miocarditis es por fibrosis de las paredes del miocardio y problemas de conducción que ya se los voy a explicar aquí si están patogénicos. Una de las características que tenemos es el signo de Romaña, donde el paciente va a tener edema palpebral y piosis y tosis palpebral, y tenemos una adenopatía del ganglio retroauricular del mismo lado. ¿Qué pasa? Ese adenoma ganglionar va a presionar el séptimo par y eso es lo que genera la ptosis palpebral, ¿sí? Ese ganglio ocurre porque allí va a estar reproduciéndose asexualmente el Trypanosoma cruzi. Esto es muy inusual, realmente ocurre más, se ve más en Brasil y en esa clase de sitios. Toda la vida hace reproducción sexual. Entonces esto es muy importante. Se los pueden tomar en el examen. Entonces para este organismo no hay hospedero ni definitivo ni intermedio. ¿Ok? La patogénesis. La patogénesis es que lo que él va a hacer es que cuando él se mete a las células miocárdicas para poder reproducirse y luego las explota, esas células después se tienen que fibrar, ¿sí? Fibrosar, para pues, reconstruir esa cicatriz. Eso obviamente va destruyendo los procesos de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Además de, entonces se van destruyendo esos plexos nerviosos alrededor. A partir de esa destrucción del tejido muscular hay también una respuesta inmune alterada que va de autoanticuerpos que exacerba eso y hay ese cuadro de insuficiencia cardíaca severa. De hecho, la mayoría de los pacientes muere por eso. Sin embargo, en el intestino también va a pasar eso. Hace lo mismo en las células del músculo liso. También empieza a haber esa pérdida de inervación. No hay peristaltismo, se dilata, ese colon empieza a crecer de tamaño, ahí ese esófago también crece de tamaño, no hace popó durante 6 semanas y esas bacterias del colon van a empezar a generar
sepsis y procesos infecciosos, y el paciente va a morir de un megacolon tóxico, ¿sí? Eso no es típico en Colombia, de hecho lo más típico es el cuadro cardíaco que les había descrito. Y es importante saber que el paciente que tiene un cuadro no va a tener el otro, es decir, el que tiene el megacolon tóxico o el megasófago no va a tener la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia cardíaca severa, perdón, por esa destrucción de los plexos nerviosos. ¿Listo? Hay una fase crónica sintomática en la que cursan el 75% de los pacientes, y hay una fase crónica sintomática. ¿Sí? En esa fase crónica sintomática es donde nos vamos a encontrar el daño cardíaco con esa cardiomegalia, los aneurismas apicales, el infiltrado celular variable, que es más común en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. El daño a nivel del tracto digestivo es más común del cono sur, como les decía, en Brasil, Argentina, y sucede de 5 a 15 años después de la infección. O sea, no es de una, eso ocurre después de un periodo prolongado de tiempo. El diagnóstico en la etapa aguda es muy fácil, ¿sí? El extendido periférico en la gota gruesa, se van a ver ahí los tripomastigotes, ahí parchaditos. En los ganglios se van a ver los amastigotes, ¿sí? Se confunde muchas veces con leishmania, pero si está en el músculo, sí o sí es Trypanosoma cruzi, ¿ok? En la fase crónica ya es difícil, ahí hay que hacer PCR, serología, ELISA. De hecho, el tratamiento en la fase crónica ya es el manejo de los problemas cardíacos, no se puede hacer mucho por el paciente, y los digestivos se les da benzonidazol para reducir esa carga viral. También tenemos una cosa interesante que es el senodiagnóstico, escoger unas ninfas específicas de un insecto similar al pito, que el paciente, esas ninfas tienen que ser inocuas, el paciente extiende la mano en el laboratorio y esas ninfas chupan alrededor de 40 o 50 de ellas, y se pueden pues, verificar o ver la clase de tripanosomas que se encuentren dentro de lo que las ninfas consumieron. El tratamiento del Trypanosoma cruzi regularmente es con Nifurtimox, ¿sí? Que se da 3 semanas, y en la fase intermedia se da, en menores de 20 años, se da benzonidazol, 5 miligramos por kilogramo día por 60 días. Se trata a las mujeres, se da si se trata a las mujeres, sí tiene Trypanosoma cruzi el feto. Ok, esto es importante. Lo que yo les quería decir aquí es lo que les está explicando. Si la mujer es capaz de darle Trypanosoma cruzi al feto, eso es muy variable, ¿sí? En el primer embarazo puede llegar a transmitirlo, aunque en algunos casos no lo transmite en el primer embarazo, sino que lo transmite en el segundo. Es muy variable, o no se lo transmite a ninguno. Eso es muy al azar, pero pues puede llegar a ocurrir una reactivación del parásito por la inmunosupresión per se que genera el embarazo como tal, lo que no ocurre en la toxoplasmosis, por ejemplo. Hay una teoría que uno puede decir, ¿qué es condicionante para que ese Trypanosoma cruzi me genere una patología como tal? Y es unas unidades discretas de tipificación o linaje filogenético, que no están muy como aludidas, ya que por ejemplo unas pueden estar generando las patologías cardíacas mientras otras están generando las patologías intestinales, otras al tiempo, o sea, se alternan, entonces no es muy preciso para determinar cada una de las causas o de los diferentes razones etiológicas que nos aparecen con este parásito.